Hola, Oltubers. En las últimas semanas parece que se ha puesto de moda el tener novedades permanentemente dentro del ciclo televisivo del mundo de los superhéroes. Y según los anuncios que han hecho las grandes compañías que se ocupan de estos temas, vamos a seguir con esta tónica durante mucho tiempo. Así que vamos a hacer vídeos sobre el universo cinemático de las dos grandes con bastante frecuencia. De hecho, hoy vamos a hacer uno porque se han acumulado una serie de películas y series que nos hablan de estos personajes. Por un lado, la que ya ha tenido su correspondiente vídeo en este canal, dedicada a la Bruja Escarlata y la Visión. Por otra parte, Falcon y el Soldado de Invierno, Superman y Lois y, por supuesto, la nueva versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder, de la que también hablaremos hoy. Pero a veces tenemos la idea de que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, y eso pues no es totalmente cierto, o se tienen retazos, no se tiene la historia completa. Por eso hoy, antes de entrar al detalle con esas series y con la historia de los personajes, me gustaría hacer una historia general de lo que han significado las dos grandes compañías, Marvel y DC, dentro del mundo de los cómics estadounidenses y de los superhéroes en particular, porque han atravesado por diferentes circunstancias en sus más de 80 años de vida, y quizá para comprender mejor qué es lo que ha sucedido, conviene hacer un poquito de historia. Así que vamos con ello, y el que ya lo conozca, pues se puede saltar esta parte del vídeo, ir a la tajada y dejar la guarnición. Bueno, digamos que en los años 30 los cómics estadounidenses iban poco a poco abandonando su refugio natural, donde nacieron los periódicos, allá a finales del siglo XIX, con Yellow Kid y todos esos personajes que se llamaran cómics porque eran generalmente de tono cómico, pero ya a final de los años 20 empezaron a aparecer unas series mucho más naturalistas, series de aventuras, vividas en escenarios exóticos, ciencia ficción, western, aventuras, en fin. Y poco a poco las revistas de la época fueron adoptando todo ese material. Es cierto que la mayor parte de ellas venían de revistas generalistas que contaban historias, muchas veces eran historias ilustradas, otras veces eran cómics, pero bueno, digamos que la historia de los superhéroes empieza un poquito antes de que nazcan los superhéroes. Empiezan en 1935, cuando un tipo llamado Malcolm William Nicholson hereda algo que se llama la National Allied Publications, y que es una editorial que publica revistas pulp, básicamente. Pero el bueno de Malcolm, que era un tipo razonablemente joven y estaba a la última, pues decidió ir cambiando la orientación de esas publicaciones que competían con muchas otras en el mercado, y se inventó una cosa que llamó The Big Comics Magazine, que era una revista al estilo periódico antiguo, que iba reuniendo cómics de diferente procedencia. La cosa tuvo bastante éxito y poco a poco fue reduciendo el tamaño de la publicación hasta convertirlo en Adventure Comics, donde ya tanto el tamaño se asemejaba bastante a los cómics actuales, como la temática también se acercaba bastante a esto que conocemos. Por supuesto, seguía habiendo western, romance, ciencia ficción, digamos, primitiva, terror y cosas semejantes. Pero bueno, de repente ese Adventures Comics se convirtió en Detective Comics. Y curiosamente, esta es la denominación que dará nombre a la editorial a partir de ese momento, porque DC viene de Detective Comics. Luego se le ha dado otras significaciones a esas dos letras, pero no sé, Dumpings Corporation, pero esto me lo he inventado, pero la cosa no viene de ahí, viene de Detective Comics. Y poco más tarde se inventa una nueva revista que se titula Action Comics, donde aparece un personaje que lo va a cambiar absolutamente todo. Estamos hablando de Superman, que aparece en ese número 1 de Action Comics, con su emblemática portada levantando un coche y estrellándolo, y a partir de ese momento nada volverá a ser lo mismo. De hecho, la misma revista Detective Comics, que es anterior a Action Comics, a partir del número 27, en el año 38, incorpora las andanzas de un personaje llamado Batman, que será, aunque no tiene poderes extrahumanos, el segundo superhéroe dentro de esta
digamos, clasificación, porque se puede incluir en esa lista a algunos personajes que habían nacido en los periódicos, como por ejemplo The Phantom. Bueno, y después llegarían Wonder Woman, Flash, Sandman, Hawkman, la Sociedad de la Justicia, que los agrupaba a todos, y así durante algún tiempo van a ir funcionando en ese sentido. Pero justamente después del nacimiento de Batman, en el año 39, un tipo que se llama Martin Goodman y que tiene 31 años, que es un tío joven, que también ve el éxito que está teniendo esa empresa que ha hecho cambiar la historia de los cómics, decide también convertir su empresa, que es la Western Fiction Publishing, que ha sido fundada en 1937, en algo que sobrepase las revistas pulp, esas de la ciencia ficción, el western, el terror, la fantasía y el melodrama. Bueno, y lo convierte en Timely Publications, que es la matriz de la que más tarde saldrá Marvel. Ahí tiene una serie de colaboradores, Carl Burgos y Bill Everett en principio, que hacen cómics de todo tipo, de esos temas que también se incluían en las revistas pulp, pero luego llegarán Joe Simon y el gran Jack Kirby, y aparecerá por allí un tal Stanley Martin Lieber, que es familiar de Martin Goodman, como el apellido deja claro, que firma con el nombre de Stanley. Y todos juntos se ponen a trabajar y crean una revista titulada Funny Comics, donde van a nacer personajes como por ejemplo Namor, el ángel que no tiene nada que ver absolutamente con el personaje de los X-Men posteriores, o la Antorcha Humana, que no tendrá nada que ver con el personaje posterior de los Cuatro Fantásticos, aunque sí tendrá que ver, por ejemplo, con la Visión de los Vengadores. Pero bueno, esta es otra historia y no entraremos en ella. Y en el año 41, cuando Europa está en guerra y los Estados Unidos no han entrado todavía en ella, crean un personaje llamado Capitán América, lo crean Joe Simon y Jack Kirby, que en la primera portada de su colección aparece golpeando a Hitler con un escudo. Y ese es el personaje que a partir de ese momento marcará el ritmo de las próximas semanas e incluso de los próximos meses y años. El Capitán América, que acaba luchando contra los nazis y por supuesto contra robots imposibles y contra sabios dementes, y se contará la historia de ese tipo, ese alfeñique que quiere ir a la guerra pero que no da, ese estrecho de caja no da suficiente para poder luchar, y se inyecta un suero, el suero del super soldado, y allí va a combatir a los malos en compañía de un tal Bucky Barnes, que va a ser su sidekick, al que le va a acompañar, y que encontrarán los dos un destino terrible tiempo más tarde, ya en el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Capitán América cae de esa bomba volante del Barón Zemo y se pierde en el mar, para resucitar tiempo más tarde, y Bucky Barnes explotará con la bomba volante y se supone que ha muerto. Pero bueno, esto es otra historia que seguiremos después. Y así pasa el tiempo y los cómics poco a poco van perdiendo prestigio, e incluso se desata una campaña contra ellos verdaderamente feroz, acusándoles de todos los males que afectan a la juventud de los años 50, porque la juventud de los años 50 no está de acuerdo con sus padres, y sus padres, que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial, creían que se les debía un respeto por lo que habían hecho por el mundo, y en consecuencia no veían claro qué es lo que querían estos jovencitos. Entonces, por ejemplo, se publicó un libro que era La corrupción del inocente, de un supuesto investigador que lanzaba todos los males contra estas revistas, que perdieron mucho punch y fueron poco a poco no desapareciendo totalmente, porque Superman y Batman, por ejemplo, siguieron publicándose, pero perdieron prestigio, perdieron ventas y perdieron influencia en la sociedad. Y en los jóvenes, claro. Llegaría el rock and roll. Digamos pues que en el final de los años 40 y durante los años 50 tenemos por un lado a la Timely, que con la colaboración de los autores que hemos mencionado y otros nuevos que se van a sumar, como Steve Ditko, Don Heck, Joe Sinnott, principalmente es entintador, Dick Hayers, y van a seguir haciendo tebeos de guerra y de western y de monstruos que se convierten en una seña de identidad, los monstruos de la Atlas, porque la compañía cambia su nombre de Timely a Atlas, porque Atlas era la distribuidora que tenían, y entonces, para hacerlo más compacta, decide Martin Goodman
Goodman unirlo todo, y a partir de ese momento se llama Atlas. Pero no durará mucho siendo Atlas, porque ya en la época de Timely algunos cómics aparecen como Marvel, y con el paso del tiempo, al final de esa década, definitivamente la compañía recibirá el nombre de Marvel, y así llegaremos hasta la actualidad. Pero la gran importancia del revivir de los cómics de superhéroes le corresponde a la DC, que en el año 56 publica un cómic titulado Showcase, una colección Showcase. En el número 4 publica una aventura de Flash que de repente desata una gran emoción en todos los aficionados. Y de repente todo el mundo compra ese TVO y de repente todo el mundo habla de Flash. Rápidamente los encargados de la editorial reaccionan y empiezan a crear una serie de personajes que van a acompañar a Flash, a Superman y a Batman, que siguen en lo suyo, y a otros personajes como Tomahawk y personajes del western y personajes de la Segunda Guerra Mundial, como son los nuevos, son por ejemplo Green Lantern, Hawkman se recupera de tiempos pasados, Atom, y se forma la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia es la reunión de los personajes de toda la vida y de los nuevos, o sea, otra vez Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esas estamos cuando Martin Goodman ve que la compañía rival, la DC, se está ganando el mercado, y le dice a Stan Lee, a su primo, que tiene que hacer algo, que le cree un grupo, pues mezclando a esos personajes que tiene por ahí. Pero lo que hace Stan Lee, en lugar de reunir a otros personajes antiguos, es crear un grupo totalmente original, que son los Cuatro Fantásticos, donde, como sabéis, el protagonismo se reparte entre Mr. Fantástico, que es un tipo que extiende su cuerpo, es absolutamente plastilina, la Mujer Invisible, que, como su nombre indica, se vuelve invisible y es capaz de crear campos de fuerza, la Antorcha Humana, que no es la Antorcha Humana original, que se pone muy encendido y cruza los cielos y hace lo suyo con el fuego, y la Cosa, Ben Grimm, que es un personaje que curiosamente no puede cambiar de estado, es decir, tiene que ser la Cosa permanentemente. Y eso parece que humaniza a los personajes y hace que de repente todos los ojos se giren hacia la Marvel y entran en una fase de creatividad asombrosa, y Stan Lee, en connivencia con Jack Kirby o Steve Ditko y Don Heck y los dibujantes que había por ahí, se ponen a crear personajes continuamente, ¿no? Pues por orden casi cronológico diríamos, nace Ant-Man, el hombre hormiga, a continuación Hulk, después Spider-Man, que nace en el último número de una revista que iba a cerrar. O sea, nadie tenía confianza en que ese Peter Parker tuviera futuro, y mirad lo que ha ocurrido tantos años después. Luego llega Thor, luego llega Iron Man, luego llega la Avispa, el Doctor Extraño, se juntan gran parte de estos personajes en Los Vengadores, ahora sí. Ahora es Los Vengadores el equivalente a la Liga de la Justicia, y después nacen los X-Men y Daredevil, y se coge a un viejo personaje de los cómics de guerra, el Sargento Furia, y se le convierte en el Coronel Furia, en Nick Furia, y gracias a la colaboración de otros creadores como Roy Thomas o Denny O'Neil, la cosa va evolucionando a gran velocidad. Por cierto que la historia, digamos, administrativa, digamos, empresarial, es muy variada, porque ya en el año 68 la empresa es comprada por la Chemical Corporation a través de una compañía subsidiaria que se llama Perfect Film. Y después, como seguramente sabéis, las compañías van sucediéndose y sucediéndose y sucediéndose, hasta que al final, ahora mismo, pues está en manos de la Disney, es una de las muchas compañías que compró la Disney, y gracias a eso tiene una gran presencia cinematográfica y televisiva. Pero bueno, se va sumando más gente, aparece Len Wein, Mark Wolfman, Gary Conway, se empiezan a publicar tebeos muy diferentes, los de fantasía heroica encabezados por Conan, por supuesto, los de terror encabezados por Drácula y el Hombre Lobo, los de artes marciales encabezados por Shang-Chi, el hijo de Fu Manchu en principio, y los hijos del tigre, o el tigre blanco más tarde. Nace Lobezno, se recupera a la Patrulla X, que había tenido una etapa anterior que había acabado mal. Se crea también otros personajes
que van creciendo poco a poco, aunque es cierto que con el tiempo los clásicos han mantenido su magisterio sobre todos los demás. Pero bueno, en cualquier caso, llega la etapa de Jim Shooter, que es un editor un poco tiránico, pero que impulsa ese trabajo, impulsa el trabajo de Chris Claremont, de John Byrne, de Walter Simonson, de Frank Miller, al que le permiten hacer Daredevil, y el mundo cambia. Estamos ya en los 80, justo el momento en que en la DC se producen enormes cambios y, por ejemplo, aparecen los nuevos Titanes, que es el banderín de enganche de una nueva generación, gracias al trabajo de Mark Wallman y de George Pérez, a los que encargan después hacer Crisis en Tierras Infinitas, que trata de agrupar absolutamente todos los mundos que han ido creando a lo largo de los años dentro de esa compañía. Y la vida cambia porque Frank Miller deja Daredevil y se va a hacer Batman Año 1 y El Regreso del Caballero Oscuro, y Alan Moore, al que le habían dado la oportunidad de renovar La Cosa del Pantano, crea Watchmen, y a Neil Gaiman le dan la oportunidad de crear Sandman, y todo eso revertirá luego en un sello que se llamará Vértigo y que ya es historia de los cómics. Y bueno, pues mientras tanto la Marvel va haciendo lo suyo con diferentes etapas, hasta que después de una muy desastrosa en los años 90, en el año 2001 cae en manos de Joe Quesada, que en principio se ocupa de 4 colecciones, pero después dirige absolutamente todo el tinglado y poco a poco va cediendo protagonismo a otros autores en una historia más reciente que ya sin duda conocéis. Por otra parte, en el universo cinematográfico, digamos que la Marvel, que no tenía mucha confianza en sus posibilidades, había cedido los derechos de algunos personajes como Spider-Man, como los X-Men, como los Cuatro Fantásticos, a diferentes compañías. Estos hicieron películas, algunas bien recibidas y otras no tanto. Las de los Cuatro Fantásticos pues no fueron bien recibidas, las de Spider-Man sí, lo de los X-Men así como a mitad de camino, gracias a Lobezno se recuperaron, pero en el año 2008 la Marvel decide hacer sus propias películas y empieza con Iron Man, que es un personaje, digamos, casi secundario. Es cierto que Tony Stark siempre ha tenido un gran protagonismo, pero no ha tenido etapas de gloria como otros personajes, ¿no? Y gracias a esa película de Jon Favreau y al protagonismo de Robert Downey Jr., Iron Man se convierte luego en Iron Man 2, en Iron Man 3 y ¡pum!, poco a poco la compañía va haciéndose con el resto de personajes que había perdido por ahí. De hecho, pues por ejemplo, los Cuatro Fantásticos que estaban en la Fox acabó también adquirida por la Disney y en consecuencia estos manejos empresariales hacen que tengamos ahora mismo los universos cinemáticos que tenemos tanto en DC como en Marvel. Vamos a ir ya entrando en materia con las series televisivas y las películas que nos ocupan. Bueno, cuando apareció la serie de La Bruja Escarlata y La Visión, ya comentamos los 2 primeros episodios y allí trazábamos la historia de los 2 personajes. Hay un vídeo que podéis recuperar tranquilamente y encontraros con este repaso. Y también decíamos que nos parecía muy interesante el planteamiento que habían hecho con la serie, como era empezar trabajando con una especie de parodias de la sitcom de la época, de los años 50, en un pueblecito también muy de la época de los años 50, donde poco a poco el espectador va descubriendo que nada es lo que parece y en consecuencia va buscando detalles, como por ejemplo que los primeros capítulos son en blanco y negro, pero en el segundo ya aparecen rastros del color. En la tercera parte esto se acentúa y en la cuarta ya de repente descubrimos lo que el aficionado, digamos, medio estaba esperando. El anuncio de una gran conspiración, la aparición de las fuerzas de seguridad, un campamento en el exterior de ese pueblo maravilloso donde viven Visión y Bruja Escarlata y en consecuencia ya estamos dentro de la paranoia habitual de este tipo de cosas. El habitual consumidor de este tipo de productos se encuentra ya en terreno conocido y la verdad es que está muy bien llevado la incorporación de nuevos elementos en cada uno de los episodios y hace que el cliffhanger sea muy potente y uno tenga ganas de seguir viendo la historia. Es cierto que a partir del 5º episodio las cosas ya no se hacen tan, digamos, estratificadas en capítulos, sino que ya la historia continúa de un lado a otro y aparecen otros personajes como Mónica Rambeau, por ejemplo, o una Agatha Harkness que es muy diferente de la que conocemos en los cómics, para llegar a los 2 últimos episodios donde ya
los efectos especiales son los reyes de la función. Venga explosiones por aquí, venga mundos que se abren y que se cierran, gente que pasa a un lado y otro de la cortina. No contaré más porque ahí está la serie y podéis disfrutar de ella. Pero a mí verdaderamente me parece que está muy bien tratado el asunto de llevar adelante una serie de 9 episodios y que cada uno de ellos, por lo menos los primeros, tenga esos elementos que nos hacen desear ver el siguiente. Y además tenemos que esperar una semana hasta ese siguiente y nos da un poquito de cosa, un poquito de emoción también, para saber qué es lo que va a ocurrir. Bueno, terminada la serie de La Visión y la Bruja Escarlata, nos aparece The Falcon y el Soldado de Invierno, que no sé por qué no se titula El Halcón y el Soldado de Invierno, o en todo caso The Falcon and the Winter Soldier. Pero bueno, así lo han traducido. Por ejemplo, en el segundo episodio de la serie, solo hay 2 hasta ese momento, en el segundo episodio hay una broma sobre Black Falcon, igual en castellano hubiera quedado peor el halcón negro, no lo sé. Pero lo cierto es que lo han traducido así. Hagamos una breve semblanza de los personajes. Los 2 personajes tienen mucho que ver con el Capitán América. Ya hemos hablado de Bucky Barnes. En realidad estamos hablando de James Buchanan Bucky Barnes, que había sido el compañero del Capitán América en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que teóricamente había muerto en la explosión de esa bomba volante del Barón Zemo. Bueno, el personaje que interpreta Sebastian Stan en las películas anteriores del Capitán América y de los Vengadores y que interpreta en la serie, nace junto con el Capitán América en marzo del 41 y explota en el 45 y en el 63 aparece el Capitán América, pero no aparece Bucky Barnes. Se supone que ha muerto, pero no, porque este individuo había sido prácticamente secuestrado por una organización soviética que lo había convertido en un super soldado, el Soldado de Invierno, que saldrá a la luz en el año 2005 en los cómics gracias a Ed Brubaker, que lo trae de nuevo al universo Marvel. Y a partir de ahí se nos presenta como un asesino implacable que ha conservado la juventud porque le sacaban del frigorífico para matar a quien sea y lo volvían otra vez al frigorífico, con lo cual, aunque han pasado un montón de años, el tío tiene pues 30 y tantos. Bueno, en el cine aparece por primera vez en Capitán América el primer Vengador, luego es la segunda del Capitán América, ya se titula directamente The Winter Soldier, y bueno, pues va apareciendo en la secuencia final de Ant-Man, o aparece en Civil War, aparece un poquito en Black Panther, en la secuencia postcréditos, y después, por supuesto, en Infinity War, donde se desintegra, y en Endgame, donde vuelve de nuevo a la vida. Estas cosas que pasan en el mundo de los cómics. Bueno, esta es la historia del Soldado de Invierno. La historia del halcón, de Falcon, es la de Samuel Thomas, Sam Wilson, que es, por otra parte, el primer superhéroe afroamericano. No es el primer superhéroe negro, porque eso correspondería a Black Panther, pero Black Panther es africano. Y el bueno del halcón es nacido en Estados Unidos. Nace, para los cómics, en el número 117 de la colección del Capitán América en septiembre de 1969. Y nace porque lo escribe o lo piensa Stan Lee y lo dibuja Jim Collan. Es un tipo que tiene unas alas mecánicas que le permiten volar y que tiene una conexión con las aves, entre ellos un halcón que le acompaña y que se llama Red Wing. Con el paso del tiempo, ese halcón acabará siendo un ingenio mecánico también. El actor es Anthony Mackie, que ya digo, aparece en montones de películas anteriores y por supuesto en esta serie. Aparece en El Soldado de Invierno, aparece en La Era de Ultron, por ejemplo, hace un cameo en esa película, en Ant-Man, en Civil War del Capitán América, en las últimas de los Vengadores, etcétera, etcétera. Y el personaje pues va en ocasiones recibiendo el legado de su maestro, el Capitán América, que le cede su escudo. De hecho, el comienzo de esta serie es la entrega por parte de Sam Wilson del escudo del Capitán América, porque ya sabéis que al final de Endgame, el Capitán América, que no lo sabéis, vale, no diré más, Sam Wilson tiene el escudo, lo entrega.
Y luego el Soldado de Invierno le reprochará que lo haya entregado, porque sobre todo en los cómics, Sam Wilson ha recogido muchas veces el legado del Capitán América y se ha convertido en el Capitán América. Y se convirtió en el Capitán América, por ejemplo, en un momento muy importante cuando el Capitán América se volvió un facha en Imperio Secreto al servicio de Hydra. Y como consecuencia de eso, pues Sam Wilson tuvo oportunidad de enfrentarse una vez más a las contradicciones típicamente de estos personajes que le llevan, por ejemplo, a no ser bien aceptado por la ciudadanía, resabios del racismo imperante en la sociedad americana y que hace que en un momento determinado decida abandonar él también la figura del Capitán América. Eso es un tema recurrente en las historias del Capitán América, el patriotismo, el racismo, la intolerancia de la ciudadanía, la aceptación en determinados momentos, el abandono, la mala leche que se le queda a uno cuando es maltratado por la sociedad. Bueno, todos estos temas han aparecido desde los años 70 en los cómics Marvel y aparecen también en los más recientes. Y de repente nos encontramos con una serie que nos presenta, por un lado, a ese Sam Wilson que entrega el escudo y que después se va a cumplir una misión tremenda en rescate de un personaje que da un poquito el tono superheroico de la serie y que reconcilia a los espectadores habituales con sus personajes. Les gusta, eso es potente, está muy bien, se disfruta. Y al mismo tiempo le permite tener también, digamos, unas escenas domésticas con su hermana, con el barco que tienen que está hecho una ruina, con el préstamo que piden en un banco y no se le otorga, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, el Soldado de Invierno pues también tiene una escena violenta de mucha acción, demostrando que es muy bueno matando gente. Pero mira, esto es casi una costumbre en las series, es una pesadilla. Para incluir escenas de acción justificadas, muchas veces se recurre a las pesadillas. Ya en el segundo episodio, se juntan los dos y van persiguiendo a unos terroristas que tratan de cambiar el mundo y que se hacen llamar los sin banderas, que también son unos super soldados, pues habrán tomado el suero del super soldado o los soviéticos los habrán convertido en émulos del Soldado de Invierno, no lo sabemos, pero ahí están para repartir caña. Es cierto que el segundo episodio, por ejemplo, es mucho más tranquilo. Hay una escena sobre un tren de pelea donde aparece el nuevo Capitán América, que es un soldado sin poderes, pero que es reclutado para que ese símbolo permanezca en pie, ¿no? Seguramente nos van a dar grandes satisfacciones enfrentándose unos y otros, pero tampoco quiero contar más en principio porque solo he visto los 2 primeros episodios y porque vosotros tenéis derecho a verlos sin que yo os cuente nada. Pero digamos que se sigue la tónica esa de 2 enfrentamientos por capítulo y el resto rellenado con escenas más domésticas, más tranquilas, que son también mucho más baratas. Cambiamos ahora de compañía, nos vamos a la DC y nos vamos con la serie Superman y Lois, que hasta el momento ha publicado 5 episodios que me parecen también bastante representativos de lo que se hace generalmente con el personaje. No voy a contar toda la historia de Superman porque sería eterna, pero sí voy a hacer un pequeño balance de sus apariciones cinematográficas. Digamos que aparece por primera vez en el cine en aquellas series por episodios que se hacían hace mucho tiempo y que no tenéis por qué recordar. 15 episodios protagonizados por Kira Allen en el año 48, titulado simplemente Superman, y en el año 51 con el mismo protagonista otra serie que se titulaba Atom Man contra Superman, otros 15 episodios. Y después llegarían ya las aventuras de Superman de los años 50, protagonizadas por Joe Reeves, aquel actor espantoso que tuvo un final trágico, como seguramente sabéis, y si no, ved la película Hollywoodland, donde se cuenta más o menos esa historia. Luego, en los años 80-90, aparecerían las andanzas de Superboy, que es Superman, pero en la época de Smallville. Bueno, sabéis la historia, ¿no? Superman llega de Krypton, aterriza en Smallville, en Kansas, ahí le recogen los Kent, y a partir de entonces es su hijo y vive sus aventuras. Es más fácil, obviamente, poner las cosas en un pequeño pueblo del medio oeste que en una gran ciudad. Es más barato, en definitiva, y de ahí que aparezcan tantas historias. Con el tiempo aparecerá una serie que tuvo bastante fuerza, que fue Lois y Clark, protagonizada por Dan Kane y Terry Hatchett,
que también contaba la historia amorosa entre estos dos personajes, que insisto, por repasar la historia, Clark Kent se va a trabajar a un periódico donde conoce a Lois Lane y a partir de ahí, pues el amor surge y pasa lo que pasa. Lo que pasa es que las historias a veces no coinciden y a veces, por ejemplo, como ahora en los cómics, Superman y Lois tienen un hijo que es un niño y de repente por una trampa del guionista lo convierte en un adolescente gracias al padre de Superman. Sí, ya sé que es muy liado y si no sabéis de qué va, pues os podéis perder. Y por otra parte, en esta serie televisiva, Lois y Clark tienen dos hijos adolescentes y viven en Smallville otra vez. En Smallville se desarrolla una de las series más recordadas, protagonizada por Tom Whitley y Erika Dunward, que se titula Smallville y donde además de los dos protagonistas aparece también Les Luthor como el malo, que con el tiempo será ese poderosísimo empresario que compite con Superman en prácticamente todo. Y después estará la serie de Supergirl en 2015 y hasta ahí más o menos. Y luego tenemos montones de películas y series de animación que empieza en los años 40 con los estudios Fleischer, del padre de Richard Fleischer, y bueno, pues termina recientemente con los Super Hero Kids o con la serie animada de Harley Quinn. Bueno, también hay que recordar que se hacen cortos para el cine, sacados de la factoría Fleischer en los años 40 y en los próximos 20 años se hacen aproximadamente 40 películas de animación. Bueno, en el cine tenemos que mencionar obviamente Superman del año 1978, protagonizada por Christopher Reeve, por Margot Kidder y por Gene Hackman como Les Luthor, y dirigida por Richard Donner. Y luego la siguiente, que estaba dirigida por Richard Lester, y la tercera también por Richard Lester, y una cuarta por Sidney Furie, que era un auténtico desastre. La serie se fue deteriorando rápidamente. En 2006 se rueda Superman Returns con Brandon Routh, que es una película que yo creo que se equivocaron de tono, porque Metrópolis parecía Gotham, por ejemplo, ¿no? Pero al margen de eso, la película no tuvo continuidad. Y tenemos que ir ya a 2013, cuando se hace El Hombre de Acero, que ya presenta a Zack Snyder al frente de la historia, con Henry Cavill como protagonista, que va a continuar después en Batman contra Superman, en la Liga de la Justicia de Joss Whedon, en la Liga de la Justicia de Zack Snyder y también un poquito en la película, con un cameo en la película de Shazam. Y este sería el repaso a estas historias cinematográfico-televisivas de Superman. Vamos con Superman y Lois, como decíamos, se desarrolla en Smallville, ha vuelto de nuevo a ese poblado, lo cual le permite económicamente ser solvente. Por supuesto, los efectos especiales cada vez son mejores y se van presentando a personajes que resultan pues interesantes. Por ejemplo, hay un Les Luthor muy extraño que viene de otro universo donde estuvo liado con Lois Lane, según parece. Aparece un tal Morganitz, que a ver, ¿por qué no se tiene que seguir la tradición? Clark Kent, las mismas iniciales, Lois Lane, Lana Lang, Les Luthor, siempre son las mismas iniciales. ¿Por qué este tipo se llama Morganitz? Podría llamarse de otra manera con las iniciales, ¿no? Bueno, pues no se tiene respeto a las tradiciones. Y la historia, pues es muy sencilla, los intereses amorosos de los adolescentes, de los hijos de Lois y Clark. Lois deja el Daily Globe y pasa a trabajar en la Smallville Gazette y allí descubre una conspiración de ese Morganitz que anda trabajando en la oscuridad por sus propios intereses. Está ese otro personaje que viene buscando a Superman, está Lana Lang, que se ha casado con el jefe de bomberos de Smallville, que también hay ahí asuntos a resolver, y en los últimos episodios, en el número 5 en concreto, se da un potente avance narrativo, en parte porque se empieza a recurrir a los flashbacks para contar la infancia-adolescencia de Clark Kent en Smallville, y por otra parte porque empiezan a aparecer personajes muy amenazadores. Hay de repente un tipo que había desaparecido y aparece de nuevo, pero parece poseído por una fuerza extraña. En fin, que nos anuncian grandes emociones y aventuras sin cuento, y bueno, pues tenemos que tenerlo presente para, a partir de ahora, en los próximos episodios, disfrutar de todo ello. A mí me parece que la serie está bien, como siempre, está muy bien dosificado el tono medio nostálgico, el tono aventurero, las escenas de acción.
Están las inconsecuencias habituales de este tipo de historias, pero en líneas generales yo creo que es un producto que gusta bastante. Y ya repasamos la Liga de la Justicia de Zack Snyder y terminamos este vídeo. Bueno, todos hemos podido ver cómo se estrenaba en plataformas la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Os pongo un poco en antecedentes, aunque supongo que no es necesario. Se estaba haciendo la Liga de la Justicia en 2016-17, es cuando se estrenó, cuando la hija del director Zack Snyder se suicidó. Este abandonó el trabajo y llamaron a Joss Whedon, que en principio era un tipo dotado para este tipo de trabajos, para que continuara con la historia. La continuó. Y después del gran shock, Zack Snyder dijo que no estaba en absoluto de acuerdo con lo que había rodado Joss Whedon y que él pretendía hacer el corte del auténtico director de la película. Ha pasado el tiempo y parece ser que la compañía ha aceptado al precio de 70 millones de dólares. Hay que confiar mucho en un producto para al final soltar esa pasta y sobre todo de alguna manera confirmar a Zack Snyder como el gran ingeniero del universo cinematográfico DC, donde sin duda alguna, y tal y como apunta esta nueva versión, va a haber nuevas películas y nuevas series donde Zack Snyder va a tener una voz muy dominante. Bueno, esta nueva película dura casi el doble que la que hizo Joss Whedon. Es verdad que Whedon incluyó algunas secuencias un poco ridículas y a la película le faltaba tensión y le faltaba coherencia. Entonces, Zack Snyder lo que ha hecho ha sido, además de cambiarle el color y cambiar la música y cambiar, digamos, la estética, ha recurrido solamente a aquellas cosas que él grabó en su momento, no las que grabó Joss Whedon. Y al mismo tiempo, por supuesto, ya decimos, ha hecho nuevas secuencias para acompañar la película. Bueno, ¿cuáles son las sorpresas de la película? Por una parte, el formato. El formato es 4:3, que es un formato no cuadrado, pero que lo asemeja, lo cual, en principio, resta espectacularidad a la película. Yo soy muy de Cinemascope, porque me pilló siendo muy niño el Cinemascope y me impresionó mucho esa pantalla alargada que me hacía vivir aventuras como más grandes todavía, ¿no? Y luego el tobago y todas esas cosas. Así que, digamos que la versión un poco reducida, que obliga a veces a tomar decisiones, por ejemplo, aparecen los 6 miembros de la Liga de la Justicia, en formato panorámico entran bien, en formato 4:3 quedan así un poco como chafados. Y luego pues hay que recurrir a trucos como hacer planos de costado para que puedan entrar todos y demás. Pero bueno, esos son problemas del director. No afecta demasiado a la película. Luego aparecen algunos personajes que no estaban en la que vimos en 2017. Por ejemplo, el personaje de Willem Dafoe, que se presenta en un par de secuencias frente a Aquaman para reprocharle cosas. O el personaje de Darkseid y de Zod y el resto de personajes de Apocalypse, que aquí se muestran como los jefes, Darkseid, el jefe supremo, por supuesto, del personaje de Steppenwolf, que es el malo nominal de la película. Y luego, ese malo, por ejemplo, tiene una apariencia diferente, pero que es algo que se consigue con medios digitales. Tampoco hay que rodar cosas nuevas, simplemente es un poco más amenazador, como más compacto, y hay cosas que cambian, como por ejemplo que los secuaces de estos demonios que combaten a los héroes, pues por ejemplo huelen el miedo en la versión original, bueno, la original, la de 2017, y por ejemplo acaban con Steppenwolf en la primera película, y aquí no, aquí son unos anidemonios un poco más sosos, sin demasiada importancia. Y el resto es pues más escenas, más secuencias tranquilas, reposadas, para ir acompañando a las escenas de acción, que la mayor parte de ellas son las que vienen de la película anterior. A mí me ha gustado más esta película que la anterior, pero eso no tiene mucho valor porque la anterior era francamente muy floja y ya digo, bastante incoherente. Las cosas ocurrían pues de manera a veces muy rápida y a veces injustificada. Y aquí hay una mayor explicación de las cosas, claro, también hay más tiempo, y aparecen algunos otros personajes que tratan de justificarlo. Por ejemplo, hay un momento en que la madre de Superman visita a Lois Lane y descubrimos que no es la madre de Superman, sino que es otro personaje, que luego aparecerá también al final. Bueno, pues escenas como esa tratan de hilar un poquito mejor la historia de la película, y no contaré muchos spoilers porque tampoco es plan. La gran sorpresa viene fundamentalmente al final. En principio, la batalla final yo creo que es más corta que la de la original, o por lo menos a mí se me ha pasado más rápido. Y después del final hay un epílogo en el que van apareciendo un montón de finales diferentes
algunos de los cuales son sorprendentes. Por ejemplo, hay uno en el que aparece el detective marciano y parece anunciar su participación en nuevas aventuras. Pero sobre todo, el personal se ha quedado con ese final apocalíptico, donde aparece un mundo devastado, donde Superman es el monstruo, donde Batman ha reunido a un grupo de supervivientes, que incluye a gente como Mera, por ejemplo, y el Joker, es donde se dice que Robin ha muerto, que Harley Quinn también ha muerto, y que es la primera vez, yo creo, que Batman le dice al Joker que le va a matar. Que es esa eterna disputa que se tiene siempre, por qué Batman no mata al Joker y evita así la muerte de tantos inocentes, ¿no? Bueno, pues aquí ya le dice que le va a matar, pero que de momento le necesita para combatir en ese mundo que ha creado Superman. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Pues eso simplemente es un avance de lo que llegará más tarde, y eso hace que los nervios de los aficionados se pongan tensos y empecemos todos a pensar que ya hagan esa serie o hagan esa película, y que la haga Zack Snyder, porque se ha ganado el corazoncito de todos nosotros. Yo en líneas generales creo que la película está mejor, tampoco es que sea un reventón de emociones la película, pero comparándola con la de 2017 la verdad es que está bastante mejor, así que démonos por satisfechos y disfrutamos de estos universos tanto en papel como en pantallas, y sigamos disfrutando de nuestros héroes favoritos y de nuestros villanos, por supuesto. Ya digo, dada la tendencia de las dos grandes, seguramente tendremos muchas oportunidades de hablar de series y de películas, y eso que no nos hemos metido con Star Wars, pero todo llegará.